Religiones chinas. China es un país inmenso que acoge más de 1.300 millones de personas. Los primeros reyes y emperadores conquistaron territorios donde vivían sociedades con distintos cultos y creencias, que se fueron incorporando a la religión y la cultura del imperio. Pero existen algunas religiones que destacan por encima del resto. La religión tradicional china, el confucianismo, el taoísmo y el budismo. Todas las creencias conviven sin problemas y hay creyentes que toman los principios y enseñanzas que más le inspiran, aunque pertenezcan a diferentes cultos. Tradicional china. La religión tradicional china, también conocida como religión tradicional Han o chenismo, es la religión propia y autóctona de la China. Es una religión politeísta y con ciertos elementos del chamanismo, y esto profundamente influenciado por el budismo, el confucianismo y el taoísmo. El nombre más común, aunque un poco genérico, es religión tradicional china. Durante los años 50, el antropólogo Alan J. A. Elliot creó el término chenismo. Este procede de la palabra chen, que significa deidad o espíritu. Filosofía. La religión tradicional china rinde culto a las múltiples deidades e inmortales, Shen, que pueden proceder de un fenómeno, de un comportamiento humano, de los progenitores de un linaje. Las religiones chinas tienen una variedad de fuentes, formas locales, antecedentes fundadores y rituales. A pesar de esta diversidad, se puede resumir en 4 conceptos teológicos, cosmológicos y morales. Tian, el cielo, la fuente trascendente al significado moral. Qi, la respiración o energía que anima el universo. Jing-Su, la veneración de los antepasados. Y Bao-Jing, la reciprocidad moral. Además de 2 conceptos tradicionales de destino y significado. Ming-Yun, el destino personal o la prosperidad. Y Yuan-Fen, coincidencia fatídica, es decir, posibilidades buenas y malas y relaciones potenciales. No tiene una estructura jerárquica, ni hay un líder espiritual ni libro sagrado. Creencias. La religión tradicional china, en términos generales, es una forma de politeísmo y sincretismo que incluye la veneración de los ancestros, el culto a dioses naturales e incluso a astros como la luna y el sol, extrayendo del budismo, el taoísmo y el confucianismo gran parte de su doctrina espiritual. En muchos casos, santos taoístas, budas y dioses chinos se entremezclan. Parte de la religión incluye la brujería realizada por parte de hombres especializados. Quienes practican la religión tradicional creen que en el momento de la muerte, el alma humana pervive y se dirige al mundo de los espíritus. En ese lugar, las almas también tienen necesidades y por ese motivo, en algunas tumbas, se colocan objetos de gran valor que se pueden disfrutar en la otra vida. Confucianismo. El confucianismo es aquel sistema ético y social que tuvo su origen en la China feudal con las enseñanzas de Kung Fu Tzu, que literalmente significa el maestro Kun. Esta doctrina racionalista y religiosa está muy relacionada con el momento de agitación política y social en el que le tocó vivir a Confucio. Nacido en el 551 a.C., Confucio vivió en una época feudal bajo el poder central cada vez más nominal de la dinastía Zhou, con señores feudales que comenzaron a agitarse, negándose a obedecer al gobierno imperial. Confucio, al igual que los principales pensadores de la antigüedad china, dedicó su vida a resolver el problema político, asumiendo incluso personalmente diversas tareas de gobierno. A causa de esta búsqueda constante de dar solución a los problemas terrenales, suele compararse al confucianismo con el aristotelismo, en el sentido de que ambos sistemas de pensamiento han intentado fundar una razón que domine tanto a la naturaleza como a los hombres. Justicia Yi y benevolencia Ren. La virtud de la justicia, Yi, fue definida por Confucio como aquel deber ser que obliga al hombre en sociedad a realizar aquellas acciones que deben ser hechas por sí mismas. No se circunscribe al ámbito visible o exterior de la acción, siendo así posible que una acción aparentemente justa en realidad no lo sea, al haber sido realizada en función de otras consideraciones de carácter no moral. La benevolencia Ren, como esencia material de aquellos deberes, consiste en amar a otros. Y la manifestación más perfecta de este amor no puede darse más que cumpliendo con aquellos deberes de esencia formal. El conocimiento del Ming. En sintonía con la virtud de la justicia y el deber ser, que le es propio, el conocimiento del Ming supone hacer caso omiso del éxito o fracaso externo. Se reconoce la inevitabilidad del mundo tal como existe. El Ming es el decreto del cielo, origen de la naturaleza o esencia humana. Y el conocimiento de esta por parte del hombre es indispensable para su propio perfeccionamiento. Esta creencia en la autodisciplina adquiere un matiz social. País configura al hombre, y su sabiduría en la misma medida en que el hombre configura el país. Piedad filial. Este concepto, según Lanciotti, no se reduce simplemente a los deberes del hijo hacia sus padres, sino que también comprende el respeto por todo cuanto pertenece al mundo de los padres. A partir de estos deberes y reglamentaciones, lo que se auspicia es una sociedad organizada en forma piramidal, en donde las relaciones entre superiores e inferiores y entre iguales, por ejemplo las relaciones de amistad, deben ser reguladas minuciosamente.
Solo podría reordenarse una sociedad desordenada, elevando moralmente a sus miembros a nivel de sus primeros predecesores. Libros sagrados del confucianismo. Entre los libros sagrados del confucianismo, la mayoría recopilados por Confucio, podemos citar los llamados 5 clásicos. Wu Jin. Primero, Shu Jin, libro de la historia. Segundo, Shi Jin, libro de las canciones. Tercero, Ji Jin, libro de las mutaciones o de los cambios. Cuarto, Li Xin, libro de ritos. Quinto, Shuun Shiu, Anales de primavera y verano, escrito por el propio Confucio. A esto se le suman los llamados 4 libros, Shishu, a saber, primero, Analectas de Confucio, compilaciones de diálogos, frases y anécdotas recogidas por sus discípulos después de su muerte. Segundo, Gran Saber, recopilación por Shu Xi. Tercero, Doctrina de la Medianía, atribuido a Sisi, nieto de Confucio. Y cuarto, Mencio, el cual recoge las enseñanzas del maestro Men. Historia y unificación del pensamiento confucianismo. La unificación del pensamiento fue buscada por los distintos emperadores del país del centro. Desde el momento en que el príncipe de Qin, luego de una serie de victorias sobre los restantes estados feudales en que se dividía China, logró hacia el año 221 a.C. la unificación territorial y política, tomando el título de primer Augusto emperador de la dinastía Qin, que se extendería hasta el año 206 a.C. La segunda unificación del pensamiento fue implementada de manera más moderada, aunque eficaz, durante la época de la dinastía Han, 202 a.C., 220 d.C., por el emperador Wu Ti. El confucianismo y la revolución comunista. En el I Ching o libro de las mutaciones, que habiendo sido escrito hace más de 3000 años fue retomado en forma de libro canónico por Confucio y sus discípulos, este libro de adivinación, pero también promotor de la armonía entre el cielo y los hombres, se ocupa en uno de sus capítulos del hexagrama de la revolución. Es posible encontrar una línea de desarrollo que, partiendo de la primitiva sabiduría confuciana, evolucionara hasta concepciones cada vez más materialistas, en donde podemos ubicar el origen de una corriente que pudo haber sentado las bases para la posterior instauración del socialismo chino. El taoísmo. Al principio, el taoísmo no era una religión sino un sistema filosófico que surgía de creencias más primitivas. Esta religión se inspiró en las primeras religiones que aparecieron en China, que practicaban el culto a la naturaleza y a los antepasados. El taoísmo no tiene normas o ceremonias definidas, tan solo hay que seguir el Tao, el camino, y dejarse llevar por el ritmo natural de las cosas. Así es como lo define Lao Tse, fundador del taoísmo. El taoísmo o daoísmo, literalmente enseñanza del camino, es una tradición filosófica y religiosa de origen chino, la cual enfatiza vivir en armonía con el Tao. El Tao es una idea fundamental para el taoísmo y es referido como el principio de unidad absoluta y al mismo tiempo mutable, que conforma la realidad suprema y el principio cosmogónico y ontológico de todas las cosas. Los valores éticos taoístas, por lo general, tienden a enfatizar el Wu Wei, la no acción o acción sin intención, la naturalidad, la simplicidad, la espontaneidad y sobre todo los 3 tesoros: la compasión, la frugalidad y la humildad. El objetivo fundamental de los taoístas es alcanzar la inmortalidad. Si bien a veces no se entiende esta literalmente, sino como longevidad en plenitud, de la misma manera se decía que las personas que vivían en armonía con la naturaleza eran inmortales. Fundamentos del taoísmo. El taoísmo establece la existencia de 3 fuerzas, una pasiva, otra activa y una tercera conciliadora. Las 2 primeras se oponen y complementan simultáneamente entre sí, es decir, que son interdependientes de manera absoluta y funcionan como una unidad. Son el yin, fuerza pasiva, sutil, femenina, y el yang, fuerza activa, concreta, masculina. La tercera fuerza es el Tao, o fuerza superior que las contiene. El Tao es algo que no puede ser alcanzado por ninguna forma de pensamiento humano. Es así que casi en su inicio el Tao Te Ching reza: el Tao que puede ser denominado Tao o no es el verdadero Tao. Para este algo no existe nombre, dado que los nombres derivan de experiencias. Finalmente, y por necesidad de ser descrito o expresado, se le denominó Tao, que significa camino o sendero recto o virtuoso que conduce a la meta. Yin y Yang representan cualidades generales del universo, son como ser y no ser. Un par que representa lo más general después del Dao, son cualidades comunes a todos los fenómenos del universo. Yin y Yang son 2 principios o fundamentos que son tan diferentes que casi son opuestos, pero que no son antagónicos, pues son capaces de intertransformarse, de generarse mutuamente. A pesar de ser tan diferentes, son mutuamente dependientes, al punto que aisladamente no pueden existir. Yin y Yang se encuentran en un permanente equilibrio, establemente inestable, fluctuante, dinámico. Todos los fenómenos pertenecen primariamente a Yin o a Yang en cada momento, pero ninguno es totalmente Yin o totalmente Yang. Yin y Yang implican 5 principios fundamentales que delimitan el contexto de la teoría que los soporta, a saber: primero, principio de la infinitud, del carácter infinito. Segundo, principio de oposición. Tercero, principio de la interdependencia. Cuarto, principio de crecimiento y decrecimiento. Y quinto, principio de intertransformación. Estos se pueden comprender mejor cuando los 4 últimos se organizan en 3 pares. Estos son: oposición, interdependencia.
Este par de principios se evidencian con claridad en cualidades que se implican mutuamente, al punto que mencionar una expresa inevitablemente su contrario. No pueden existir independientemente una de la otra. Separarlas es imposible, y por más que pretendamos lo contrario, siempre que una de ellas está explícita, la otra conserva toda su vigencia de manera implícita. Crecimiento y decrecimiento. Si yin y yang son casi opuestos o inversos y mutuamente dependientes, y si son, además, expresión y consecuencia de un equilibrio fluctuante, es indispensable que si uno de ellos crece, el otro decrezca. El principio de crecimiento y decrecimiento es la expresión del cambio, de la mutación en un nivel esencialmente cuantitativo. En este par dinámico, crecer significa ganar, reforzar, fortalecer e incrementar, mientras que decrecer implica perder, debilitar, disminuir en resistencia y decremento. Intertransformación, transformación de yin en yang y de yang en yin. La intertransformación expresa lo fundamental del cambio, lo esencial de la transmutación, por lo que su perspectiva es esencialmente cualitativa. La intertransformación sintetiza la mutuación, el surgimiento de un fenómeno diferente y uno nuevo a partir de otro. Textos sagrados. El Tao de Jin, también conocido como Tao Te Ching o Tao Te Ching, es el libro que condensa las enseñanzas atribuidas al filósofo Lao Tse. El libro es considerado como clave para la tradición taoísta. Junto con el Xuanzi, se consideran los textos clave de la tradición. Tao Te Ching explica el funcionamiento del Tao y la manera en que los hombres pueden adaptar su vida al mismo para así vivir conforme a su naturaleza. Historia. Las raíces del taoísmo se pueden rastrear hacia el siglo IV a.C. El taoísmo temprano retomó las nociones cosmológicas de la escuela naturalista, una escuela filosófica que sintetizó los conceptos de yin, yang y los 5 elementos. Zhou Yan es considerado el fundador y fue profundamente influenciada por uno de los más viejos textos de la cultura china, el I Ching, el cual expone un sistema filosófico acerca de cómo se debe mantener el comportamiento humano en concordancia con los ciclos alternos de la naturaleza. La primera forma organizada del taoísmo, la escuela Tianxi, Maestros Celestiales, surgió en el siglo II a.C. Fue un importante movimiento filosófico influenciado por el confucianismo, que se centró en la interpretación de I Ching, el Tao Te Ching y el Xuanzi, que floreció durante los siglos III al IV después de Cristo. Los conceptos taoístas influenciaron a la medicina tradicional china y a distintas disciplinas como el Tai Chi Chuan, el Qigong y diversas formas de artes marciales. Las tradiciones taoístas posteriores también fueron influenciadas por el budismo chino. El taoísmo filosófico se desarrolló a partir de los escritos de Lao Tse y Xuanzi. Budismo Chan. El budismo Zen, llamado Chan en chino, es una escuela de budismo mahayana que se originó en China durante la dinastía Tang. Zen enfatiza la rigurosa práctica de la meditación sentada, el zazen, la comprensión de la naturaleza de la mente y la expresión personal de esta visión en la vida diaria, especialmente en beneficio de los demás. Como tal, desestima el mero conocimiento intelectual y favorece la comprensión directa a través de la práctica espiritual y la interacción con el maestro consumado. El budismo Zen se basa en la práctica de la meditación como un medio para lograr la experiencia directa de los principios y verdades del budismo, es decir, tener la experiencia de la iluminación. El principal interés es guiar a los demás hacia la comprensión directa y personal de la verdad. El Zen no es una enseñanza moral y como es sin dogma, no requiere que uno crea en nada. Un verdadero camino espiritual no le dice a la gente en qué creer, más bien les muestra cómo pensar o en el caso del Zen, qué no pensar. Historia. El Zen es antes que nada una práctica que se transmite ininterrumpidamente de maestro a discípulo y que se remonta al despertar de un hombre llamado Siddhartha Gautama, el Buda, hace 2500 años en la India. El budismo mahayana, que se originó en China durante la dinastía Tang, como el budismo Chan, estuvo fuertemente influenciado por el taoísmo y se desarrolló como una escuela distinta del budismo chino. El budismo Zen es el resultado de una larga historia que comienza en China. Cada periodo chino tenía diferentes formas de Chan, algunas de las cuales permanecieron influyentes mientras que otras desaparecieron. La historia en China está dividida en varios periodos por diferentes eruditos, que generalmente distinguen una fase clásica y un periodo postclásico. Textos sagrados. El budismo está conformado por una serie de principios propios, donde se le da énfasis a los distintos modos de conocer el mundo para así fomentar el orden cósmico. La base de estos principios está formada del libro sagrado del budismo, el Canon Pali o Tipitaka, que significa 3 cestos. Fue escrito durante el siglo I a.C. y en él está la doctrina del budismo Theravada. A su vez, este Canon Pali está conformado por 3 libros. Primero, el Vinaya Pitaka, contiene las 200 reglas de las disciplinas del código monástico Theravada. Segundo, el Sutta Pitaka. En este libro se recogen los discursos del Buda Siddhartha Gautama y también el de sus discípulos. Están distribuidos en 5 colecciones. Y tercero,
Abhidhamma Pitaka. Aquí se encuentra la combinación de la ética, filosofía y psicología. También contiene los principios doctrinales de los dos libros anteriores que son útiles para profundizar el estudio sobre la mente, la naturaleza y todo lo creado. Trilaksana o las tres características de la existencia. Es una enseñanza que describe las particularidades del mundo material, es decir, aquel que percibimos a través de los sentidos y que podemos llegar a confundir con la realidad. Anilla, la impermanencia, se refiere a las cosas que pasan por los procesos de resurgir, cambiar y decaer. También se incluye a la vida, indicando que nada es permanente, excepto aquellos seres que alcanzan la liberación, o mejor conocido como el nirvana. Anatman, insustancialidad, indica que nada tiene esencia en la vida, ni los seres vivos ni las cosas, ya que el alma y el yo no existen. Dukkha, sufrimiento o insatisfacción, se refiere a todo el dolor que se padece en la vida y en el transcurso a la muerte. 4 nobles verdades. Son considerados los 4 principios fundamentales del budismo, y estos han sido promovidos por los que han alcanzado el nirvana. Primero, el dukkha. Es el sufrimiento y la insatisfacción, y estos son inevitables. Segundo, el samudaya. Explica que el dukkha surge de los deseos. Tercero, el nirodha. El dukkha se va cuando no hay deseos. Y cuarto, el magga. Indica que un camino noble hace posible liberarse del dukkha. Noble camino. Se le conoce como el noble camino óctuple, que es la vía para poder alcanzar el nirvana o desaparecer el sufrimiento. Son 8 enseñanzas agrupadas en 3 conceptos básicos como lo son: primero, pana o sabiduría, entender el mundo y pensar de forma correcta. Segundo, sila o moralidad, el hablar, ganarse la vida y los actos deben ser sanos. Y tercero, samadhi o meditación, entrenar la mente en el modo correcto a través del esfuerzo y la concentración. Samsara, el renacimiento, nirvana y karma. El término samsara es usado en el budismo para describir el ciclo de cambio constante en la existencia a nivel individual y cósmico. En este cambio, todo ser vivo pasa por el ciclo de muerte y renacimiento hasta lograr la liberación o nirvana, que es el estado donde se adquiere el absoluto conocimiento sobre lo que es el mundo. A este también se le conoce como la iluminación, ya que es el cese del dukkha. Mientras que el karma, que significa acción, son las consecuencias de los pensamientos y palabras durante una vida hasta el siguiente renacimiento.